Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Bueno, nomás hago la observación. El domingo pasado fue el primer culto que tuvimos, primer culto del año, el domingo primero, que muchos no vinieron, todavía estaban trabajando, no sé, o estaban desvelados todavía, pero este es el segundo que tenemos en el año, ¿verdad? Y el segundo que estamos sirviendo, el segundo que estamos recibiendo y todo lo demás. Pero hace 8 días hablamos de ungir nuestra agenda, de poner en manos del Señor todo proyecto, toda actividad, todo aquello que ya en nuestro corazón Dios lo ha puesto, y decirle ahora: Señor, lo ponemos en tus manos para que tú lo bendigas y sea prosperado en este 2023. Y ahora vamos a hablar de las primicias, lo que son las primicias, que Dios también quiere que entendamos esta parte. Y el Señor Jesús nos habló, y hubo una parte que Él dijo, donde nos decía que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Nuestras necesidades, lo que tú y yo necesitamos todos los días y que Dios sabe que las necesitamos. Pero antes de eso, el Señor Jesús estaba diciendo: vean los lirios, vean las aves, ellos no se preocupan qué van a comer, qué van a vestir. Dice, de esas cosas que se preocupen los gentiles, los que no son hijos de Dios. Ustedes no deben de preocuparse por eso. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o sea, todas esas cosas, nuestras necesidades, van a llegar por añadidura, ¿sí? Claro, tampoco estamos diciendo que solamente te la pases en la iglesia y no trabajes, y que todo va a venir por añadidura porque te dedicas todo el tiempo a Dios y no te da tiempo de trabajar. No estamos diciendo eso. Nuestras prioridades deben de estar bien establecidas, y de esa forma Dios bendecirá también nuestras vidas, ¿sí? Pero a veces tal parece que nos enfocamos más en la necesidad, que nos enfocamos más en la bendición y no en buscar primeramente el reino de Dios o la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, entonces decía que estamos a veces más involucrados buscando la bendición, buscando la necesidad, y descuidamos el buscar el reino de los cielos, que en este caso sería buscar la presencia de Dios mismo. Y mientras tú y yo estemos buscando la presencia de Dios, todas las demás cosas Dios las tiene bajo control. Me gusta mucho explicar de esta manera, porque en el tiempo antiguo, cuando tenían el tabernáculo y lo que se hacía y el lugar santísimo y estaba el arca, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y entonces cuando Dios dijo que le hicieran un tabernáculo, un santuario, y que un atrio, lugar santo y lugar santísimo, y lo que iba a ver en el lugar santísimo y que iba a estar separado por un velo como una cortina, y nada más iba a entrar ahí el sumo sacerdote, iba a entrar con la sangre del cordero que se había ofrecido, iba a regar todo el arca, el propiciatorio, la tapa que tenía con la sangre, y dice, y entonces ahí me manifestaré a ti, me declararé a ti, y te diré todo lo que quiero que le digas al pueblo. Y era una vez al año, y entonces el sumo sacerdote era el único que tenía acceso, por así decirlo, a la presencia de Dios. Era el único. Entonces ahora, cuando el Señor Jesús en la cruz y muere, no se ponen ese mismo momento simultáneamente casi en las películas, y se ve como el velo del templo se rasga, ¿sí? ¿Se han visto eso? Entonces y ellos se sorprenden porque ni siquiera podías mirar adentro, ni siquiera podías tocar el arca. Pero al abrirse el velo y ven que está el arca ahí, dicen, ¿qué pasó? Antes hubiéramos muerto y ahora no. Lo que estaba diciendo ahora Jesucristo es que ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Como dice la palabra, como lo dice Pablo, por la fe
en la sangre de Jesucristo. Por la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces, todos tenemos ese acceso y tenemos que enfocarnos entonces en lo primero. Y Dios dice, a ver, lo primero, en otras palabras está diciendo, lo primero es mi presencia, porque si mi presencia no está contigo, no hay bendición. No puede ir la bendición sin la presencia de Dios. Y por eso Moisés le dijo una vez, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Y le dijo, está bien, voy a ir con ustedes. Moisés sabía de la presencia de Dios. En esa ocasión, cuando la zarza ardiendo, la primera vez que Dios se le manifiesta a Moisés, él aprendió a escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios. Y eso era siempre lo primero. El rey David también siempre, antes de ir a pelear, antes de hacer algo, siempre iba y consultaba a Dios, se arrodillaba y buscaba la dirección de Dios. Dios, ¿vamos a ir a pelear contra el ejército aquel o nos quedamos? Y Dios confirmaba, vas a ir. Hoy no vas a ir, hoy vas a hacer esta estrategia y tú los vas a derrotar, ya les tengo preparado toda la victoria. Pero David sabía consultar a Dios. Ahora, hablando de las primicias, ¿qué es lo primero? Ezequiel 44:30 nos dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y aquí hay dos palabras en esta última parte. Dice, le darás al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Y aquí la palabra reposar, fíjese, le estaba diciendo entonces, tú traes las primicias y la presencia del Señor va a reposar. O sea, no estamos hablando de que, bueno, va a venir a descansar aquí Dios en mi casa. No, la presencia de Dios, reposar, habla de establecerse, de quedarse, de habitar. Sí, de descansar. Entonces, si yo quiero, estaba diciendo ahí a Dios al pueblo, para que la presencia de Dios se quede en tu casa, tienes que traer las primicias. Tienes que entregar de lo primero, dice, de lo primero que recibas va a ser para los sacerdotes. Y también vas a traer lo primero de lo que estés tú recibiendo, para que la presencia de Dios repose en vuestras casas. Entonces, para aquí tenemos que entender qué es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Sí? Ya lo segundo no es primero, es lo primero. Cuando hablamos de primicia, yo creo que entendemos. Dices, ¿qué es ahorita lo decía el hermano Chano, el primer domingo, la semana pasada, y quizás tú dijiste, yo quiero el primer culto del año, yo quiero estar ahí presente. Quizás el último también dijiste, estoy en el último y quizás estoy sirviendo. Quizás dices, te tocó servir en el primero y dices, qué bueno, Señor, que me permites arrancar este año en el primer culto, estar aquí y sirviéndote. Y dices, ese es el primero. Quizás lo primero que recibes, emprendes algo y dices, algunos a la primera del día lo que hacen es y bendicen la primera que les llegó. Fíjese cómo si tenemos conocimiento de lo primero. Sí tenemos. Sabemos qué es lo primero. Y en todas las cosas, no estoy hablando nada más, se refiere quizás a traer una ofrenda o algo económico, se refiere a todo lo primero. En cuanto a honra, en cuanto a dedicación, cuando presentamos a los niños, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dedicándolo al Señor. Estamos diciéndole, Señor, antes que cualquier otra cosa, lo dedicamos a ti. Quizás es la primera vez que venimos porque estuviste guardando los 40 días. Vienes, buscas el primer culto, el que va a haber presentación, y aquí está, Señor, yo lo presento delante de ti porque vino de ti. Amén. Entonces creo que esta parte sí la entendemos, que es lo primero, ¿sí? ¿Ok? Si alguien se está durmiendo, así déjelo, no se preocupe. Está siendo bien tocado. Todos sabemos conocemos que los judíos, que se nos enseña mucho que ellos son muy prósperos, ¿verdad? ¿Ha oído hablar de eso?
¿Y sabe por qué? Porque ellos guardan el dar a Dios. Porque ellos saben que dar a Dios siempre lo primero, dar a Dios siempre su diezmo, darle a Dios lo que le corresponde, Dios los bendice. Y todo lo que emprenden, y ellos se toman bien firme de la palabra, casi de manera literal. Ya ve que todavía, pues muchos, o más bien si es judío, hay muchos que todavía no creen en el Señor Jesucristo y se rigen por lo que es la ley, el Pentateuco. Entonces, pero Dios lo cumple. Y hay quienes dicen que conocen y que de los negocios que tienen, que lo que hacen es, por decir, la primera venta del día, lo que sea, así sea un clavo o así sea una tonelada de algo, la primera venta la apartan y es para Dios. Diario lo hacen. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han entendido? Que Dios va a prosperar porque se está tomando primero en cuenta a Dios. No lo hicieron el primer día del año, sino lo hacen todos los días. Lo primero a Dios, lo primero a Dios. Y ese es el pacto que hacemos con Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, tú y Dios, tú le dices, Dios, yo lo aparto, como lo hizo Jacob. No había una ley, él dijo, Dios, yo hago pacto contigo, y entonces él lo empezó a hacer y Dios lo bendijo de manera abundante. Entonces, lo que es lo primero y la primicia, creo que está muy claro, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que tener bien claro también, mis hermanos, es que Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita que le ayudemos. ¿Sí? Él no dice, no, pues ahora con las primicias que me traigan y a ver qué hago. No, Dios no lo necesita. Los que necesitamos la bendición somos nosotros. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero entonces, Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué está en tu palabra? Porque quiero ver tu corazón. Porque quiero ver si en tu corazón realmente yo soy la prioridad. Yo soy el número uno. Porque lo enseñamos y lo decimos. Y cada domingo yo creo que de alguna manera lo explicamos, que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Pero aclarándote, no es que que poner a Dios en primer lugar descuides todo lo demás que tenemos que hacer. No, sino que hay muchas maneras en que ponemos a Dios en todas las cosas. Decimos, levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo me rindo todo a ti. Y sí lo decimos, pero no, a veces es un canto que no estamos aplicando realmente. Cuando digo yo me rindo todo a ti, es que a veces voy a dejar de hacer cosas por servir a Dios. A veces voy a dejar de ver algún partido el domingo por venir a ver a Dios, por venir a servir a Dios. Y así puede ser. Hay veces que coinciden las cosas y que el evento que está haciendo la iglesia coincide quizás con mi cumpleaños o con tu aniversario o con el de tu hijo o con algo, y entonces tú dices, no estamos hablando de religiosidad, pero tú pones en la balanza y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya Dios te mostrará y tú decidirás. Me acuerdo hace muchos años, en los primeros aniversarios con mi esposa, hace muchos años, y ese día había iglesia, y entonces todavía no estábamos tan involucrados aquí en la iglesia. Entonces nos quedamos de ver y íbamos a celebrar y había la iglesia. Entonces hay algo como que, hoy hay iglesia. Y entonces le digo, vamos a la iglesia, mejor. Era en la tarde, un viernes en la tarde. Entonces, pues, que empiezan, ya estábamos juntos y empieza como que a lloviznar. Iba a ser en el Parque Papagayo. En aquel tiempo todavía el Parque Papagayo era completamente al aire libre. Llegamos y que estábamos así en el estacionamiento y estaban saliendo y nos empiezan a decir, se suspendió por la lluvia. Y entonces le digo, bueno, ya en nosotros no quedó. Nosotros sí decidimos celebrar con el Señor este aniversario. Se suspendió y ahora sí vámonos a celebrar, pero ya me fui más con la conciencia más limpia, ¿verdad? Me acuerdo así más, ya no me... Entonces yo dije, Dios ve el corazón nada más. Y dije, pues el Señor no hubiera suspendido el culto nada más por nuestro aniversario, ¿verdad? Se hubiera podido tener y después nos íbamos. Pero Dios ve nuestro corazón siempre, en todas las cosas. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor para que se despierten los dormidos? Vamos a ver 6 cosas que muestra el corazón de una persona. Deuteronomio 26, del versículo 7 al 11, nos vamos a ir rápido, son 6 puntos.
Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti en tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mis hermanos, Dios nos sacó de una esclavitud del pecado, ¿sí? No estábamos en Egipto físicamente, pero estamos en una esclavitud del pecado y sigue trabajando con nosotros. Todavía no ha terminado la obra en nosotros. Entonces, esta parte de la palabra está diciendo, de esta tierra que nos diste, traemos las primicias de lo que estamos cosechando. Pero le voy a decir algo más interesante. Esta parte Dios ya se las había entregado desde que estaban en el desierto, no la parte de la tierra, sino la indicación de traer las primicias. Y les había dicho, cuando entres en la tierra que yo Jehová tu Dios te daré como heredad, tierra que fluya leche y miel, etcétera, etcétera, lo primero lo vas a entregar. Él ya lo había dicho. Ellos andando 40 años en el desierto, Dios ya les había dado la indicación. Entonces yo creo que el pueblo decía, va a estar buena esa tierra. Aquí hay puro desierto, aquí nos está faltando el agua, aquí no, puro maná todos los días. No podemos sembrar, no podemos tener nada más. Pero esta tierra, ya nos está diciendo Dios, cuando entres a esta tierra, vas a apartar para mí lo primero. Y cuando entran, y aquí está diciendo ya, aquí estamos cumpliéndote, te estamos entregando lo primero de esta tierra que tú nos prometiste hace quién sabe cuántos años. Y acuérdese que una generación no entró, pero ellos sabían la promesa y estaban caminando en la promesa. Una parte, punto número 1, si está apuntando, mis primicias son una muestra de mis prioridades. Como le decía, ¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa? Y le decía, eso está tan fácil. A veces cuando estamos ministrando a alguien, le decimos, a veces queremos ser tan bíblicos que si dice la palabra, lo acepto, y si no lo dice, no lo acepto. Es tan fácil que hay principios que quizás no van a estar todo en la Biblia, pero que por los principios, por sentido común, los aplicamos a nuestra vida. Si tienes un bebé, cuando teníamos el bebé, o los que tienen, o los que tuvimos un bebé recién nacido, que comen leche como si nos odiaran, decía mi papá, ¿verdad? Que le compras la lata de carísima y ahora tiene que ser de fórmula, que no le quedó, y le compras, y se la están acabando a cada rato y hay que estar comprando. Y tienes la necesidad de comprar la leche, pero si viene alguien y te invita a algún lado y tú dices, tengo que decidir entre que si voy al cine, voy a esto y comprar la lata de leche, ¿qué vas a hacer? Yo creo que eso no se cuestiona. Nos vamos al cine, ¿no? Y tenemos que comprar la lata de leche, porque es una prioridad y no lo pienso dos veces. Por eso le decía, hay cosas que por sentido común entendemos que es lo primero. Y así, entonces, cuando Dios es mi prioridad, lo voy a hacer, voy a caminar en eso y se va a ver y lo voy a demostrar. No lo tengo que demostrar a todos ustedes, se lo tengo que demostrar a Dios. Pero Dios ve entonces dónde está nuestra prioridad. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es mis primicias demuestran un corazón humilde. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo y le digo, Señor, pues sí, aquí está. No como que, ay, pues aquí está. No. Señor, gracias porque tengo este año para darte, porque estoy empezando con trabajo, porque estoy empezando con algo, quizás no es mucho, pero al traerlo yo y traerte mis primicias, estoy diciéndote, reconozco que fue por ti, que tú me estás bendiciendo y que me vas a bendecir todo este año, porque viene de ti, porque viene de ti. Tú me haces inteligente, listo, audaz, como le quieras llamar, para hacer negocios quizás, ¿verdad? Lo que te pongan vendes y donde trabajas eres bueno para dirigir personas, no sé, eres obediente, no sé, das testimonio en donde quiera que estés.
pero sabes que viene de Dios y Dios te da la gracia para promoverte en donde quiera que te mueves. Entonces, cuando yo le traigo a Dios, entonces yo no puedo decir Dios gracias, no va a haber un corazón agradecido. Si no le puedo dar lo primero a Dios, no estoy reconociendo que viene de Dios. Van de la mano. Punto número 3. Las primicias se convierten en la demostración de adoración de un corazón agradecido, que es gratitud a Dios. Un corazón agradecido reconoce. Un corazón agradecido honra. Quizás un ejemplo clásico que siempre hemos dicho es los que tenemos hijos y gracias a Dios tenemos la oportunidad de darles escuela, de darles universidad. Quizás en el fondo no lo pensamos así, pero quizás sí lo soñamos, pensando quizás que ya cuando terminen empiecen a ganar dinero, ojalá me bendigan de alguna manera, ¿no? Y yo pueda ver ahí algo de tantos años de escuelas, de útiles, de uniformes y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que a lo mejor lo llegamos a pensar, aunque siempre como papás vamos a decir, mi hijo, con que te vaya bien a ti, ¿verdad? Yo voy a estar feliz y que tú ganes bien y tengas un buen trabajo, por mí no te preocupes, ¿no? Sí. Pero ¿a quién no le va a caer bien, verdad? Que le llegue, imagínense ya su hijo o su hija, ¿sí? Su primer trabajo, cobrando ese cheque de 20,000 pesos, ¿verdad? Su primer trabajo, y que le llegue y que le diga, mamá, papá, aquí está mi primer cheque. ¿A poco no se iba a sentir así como que, bueno, que sea de 500, no sé, lo que sea, ¿verdad? O sea, pero ¿a poco no va a sentir bien como diciendo, yo sé que esto no va a pagar todo lo que he gastado, además sé que era mi obligación hacerlo, pero no se sentiría bien? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Entonces, esto habla de ¿qué punto fue el que dije? De una demostración de un corazón agradecido. Papá, mamá, gracias. Yo sé que no te pago con esto. Pero, ¿y qué está haciendo el hijo en ese momento? ¿Qué está preparando o casi amarrando? Bendiciones futuras. Porque lo primero, al honrar a los padres, estamos honrando a Dios, porque así lo dice su palabra. Es como un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora imagínense cómo se siente Dios. Dios no necesita nuestras primicias. Pero cuando venimos, Dios, aquí está, ¿usted cómo cree que la recibe Dios? Con gratitud también, con alegría. ¿Y cómo no va a decir? Pues, a lo mejor eso igual no se lo regresas. Es como cuando viene el hijo y te da algo y al rato se lo comen ellos de todos modos, ¿no? Pero ya pasó por aquí. Y luego ya se convierte en otra bendición. Sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, punto número 4, las primicias muestran mi fe en Dios. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué hago cuando yo le traigo a Dios mis primicias? Mis primicias van a hablar durante todo el año. Lo primero, siempre va a hablar, lo que yo entrego a Dios va a seguir hablando, va a dar testimonio de todo lo que viene. Entonces, ahorita es decir, ¿de qué va a hablar? Yo le entrego a Dios lo primero del año. ¿Y qué estoy preparando? Estoy preparando un testimonio mío, pero de parte de Dios estará entregándome todo lo que yo necesito. Estará hablando a los que me conocen y diciendo, empezaste aquí y terminaste aquí. ¿Por qué? Porque Dios fue tu prioridad al principio del año. Y eso va a hablar. Y entonces yo no sé qué digan las noticias para el 2023. Yo no sé que la economía, que viene un desaceleramiento en las cosas económicas, financieras, no sé qué digan, pero lo que sí sé es que yo estoy preparando para que las noticias de mi vida viene una abundancia, viene una prosperidad, vienen cielos abiertos sobre tu vida, ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque si la primicia, la masa, lo primero es santificado,
también lo es la masa restante. Entonces, si yo estoy diciendo a Dios, gracias por mi trabajo, y aquí traigo lo primero, Señor, entonces quiere decir que está bendiciendo todo el año también. Aquí mi negocio, Señor, aquí te entrego mi primicia. Gracias por este negocio. Yo sé que estoy preparando que mi negocio no va a sufrir escasez en este año que viene, porque vamos a dar testimonio. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esto, de lo que está preparando el Señor? Todo el año. Pero para eso requiere fe, claro que sí. Requiere fe porque no es quizás porque ya lo viví, a lo mejor no lo estás viviendo, pero das el paso de fe y lo empiezas a vivir y lo empiezas a creer. Entonces este punto es bien importante. Si yo le doy al Señor es porque le estoy creyendo, porque tengo fe en Él, en lo que Él va a hacer. Amén. Por eso es bien importante esto. Punto número 5. Mis primicias muestran cuánto amo a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Otra oportunidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Sí? Ok, gracias. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando nosotros amamos a alguien, damos todo por esa persona, ¿sí o no? No se trata de un hijo. Si te vieras en la situación de que tu hijo necesita un riñón, tú no lo pensarías y dirías, si mi riñón sirve, aquí está mi riñón. Y si quiere los dos, le doy los dos. ¿Sí o no? ¿Sí? No es que nadie me dijo así, ni siquiera. Yo pensé que sí. Entonces, eso es una demostración de amor. ¿Sí? Y si yo le entrego al Señor lo que estoy diciendo a Dios, Dios, yo te amo, pero no nada más de aquí, sino también de aquí y yo también. Si tú me dices, ¿quieres ver mi corazón? Y yo te voy a demostrar que sí te amo. Van mis primicias, te las entrego a ti, Señor. Amén. ¿Cuántos aman a Dios entonces? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos seguimos amando a Dios? Punto número 6. El último, mis primicias muestran honra a Dios. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos? Es otra promesa que está aquí diciendo, nuestros lagares, nuestros graneros, nuestros ahorros, nuestra alacena, trayéndolo a tiempo actual, que siempre vamos a tener para lo que necesitemos y más, porque aquí habla de una llenura, habla de más. Dios no quiere que vayamos al día. Sí, preocúpate al día, dice, no te afanes por el día de mañana, pero Dios nos quiere bendecir. Entonces, cuando yo le entrego a Dios lo primero, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy honrando. Lo que decía hace rato con los hijos y los papás. Honra a Dios. Cuando Dios en Efesios nos está diciendo que hijos honren a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida. Primer mandamiento con promesa. Entonces, si hay bendición y promesa cuando honro aquí a mis padres, imagínense si no va a haber bendición cuando honremos a nuestro papá, Dios, al traerle las primicias. Le estoy honrando. Y lo contrario de honrar es deshonrar. Lo contrario de honrarle es entonces que no le estoy demostrando a Dios quién es para mí, lo que es para mí, porque se lo estoy entregando a Dios. Y Dios, yo quiero honrarte. Sí, te honro, vengo y te canto y levanto mis manos y te digo que todo, este año con todo contigo. ¿Sí? Pero hijo, pero en las promesas, en las primicias te cuesta trabajo. A veces en la ofrenda te cuesta trabajo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso muchas cosas de ahí, cuando Dios habla de esto, lo habla del corazón. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón también. Y es fácil decir, pero a la hora de hacerlo,
Por eso decía el Señor Jesús, ¿qué tan difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de los cielos? Porque ponen más la vista en lo material. Pero si ponemos la vista en las cosas de Dios, Dios, ¿cómo te honro esta mañana? ¿Cómo te honro esta semana? ¿Cómo te voy a honrar este mes, Señor? Dios, no le vamos a dar lo que no tenemos. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de corazón. Como la viuda, dio todo lo que tenía, quizás no era mucho, pero en su corazón estaba dar. Y dijo, pues yo lo doy, yo no sé cómo me voy a regresar a la casa. Y a veces así, yo he oído testimonios, no sé cómo me voy a regresar desde el auditorio, pero yo di todo lo que traía. Y no va a faltar quien te dé. Dios mueve los corazones y no necesitas andarlo publicando. Dios mueve los corazones. Dios pone corazones. Dios siempre va a haber algo. He oído tantos testimonios, de verdad, tantos testimonios, de que te aparece el depósito en la cuenta, de que no falta alguien que te llegue y te da algo en ese momento, te saluda y te está dando algo, porque Dios mueve los corazones. Tú y yo nos preocupamos, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? A Dios, eso es problema de Dios. Dios lo va a hacer. Mientras tú y yo tenemos que honrarlo. Y te decía, no es nada más en lo económico. Lo primero es en muchas cosas, poner a Dios en primer lugar. Honrarlo sirviéndole, honrarlo involucrándome, honrarlo igual trayendo primicias de lo que estoy recibiendo. De muchas maneras es poner a Dios en primer lugar. Vamos a leer por último, si puedo ir pasando el grupo de alabanza para terminar, en Salmo 65 del 9 al 11. Dice, cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Vamos a dejar este versículo, esa parte no la quiten. Este salmo no es algo profético, ¿sí? Este salmo, usted sabe que los salmos son cantos, todos los salmos son cantos de algo vivido, ¿ok? Y aquí lo que está diciendo es algo, cuando se hizo este salmo, ese territorio estaba ocupado por los asirios, los sirios, estaban dominados, quiere decir que ellos eran los que mandaban. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer fiesta cada año. Usted sabe que el pueblo de Israel hacía fiestas todo el año, por lo menos 3 fiestas, y no eran de un día, duraban algunas hasta varias semanas. Y siempre había. Y eso significaba que si había fiestas de muchas semanas, eso significaba dejar de trabajar. Y ellos durante todo ese tiempo no les preocupaba, porque Dios siempre había dado en abundancia para poder celebrar esas semanas. Imagínense. ¿Por qué no lo podemos traer ahorita, si así lo hacía Dios antes? ¿Por qué? Porque decía, iba a ser santa convocación, y decir santa convocación era como un día sábado. En el día sábado no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar, no tenían que generar nada. Quiere decir que todos esos días de fiesta era lo mismo. Es pura fiesta, me la dedican a mí, porque yo les estoy bendiciendo para que todos esos días tengan. Y después que acabe la fiesta van a seguir teniendo. Pero en ese tiempo no les dejaban. Traemos esto ahorita, el COVID, cuánto nos ha impedido de hacer tantas cosas. Pero si traemos esta parte y cantamos este salmo como algo vivido, Dios quiere que digamos, tú coronas el año de favores. ¿Cómo decía? Te dije que no me lo quitaras. Coronas el año, terminas el año, haces un cierre espectacular, Señor.
Porque no dependemos de COVID, no dependemos de pandemia, no dependemos de que el negocio se tuvo que cerrar, no dependemos de que las actividades bajaron y la gente no puede salir y por eso la gente no llegó. El último versículo. Dependemos de lo que tú haces. Tú mandas la bendición a la tierra, empezamos diciendo eso. Tú mandas la lluvia, empapas la tierra, dice, aún hasta los lugares que se pisotearon, dice, ahí en lo que se sembró, también salieron frutos ahí, dice. O sea, todo no importa, te está diciendo el Señor. A mí no me muevo por lo que hagan en el mundo. Yo la bendición la voy a derramar sobre mis hijos porque yo prometí bendecirlos. Y si ellos me honraban, y si ellos, ustedes como hijos me honran, me ponen como primer lugar y soy su prioridad, tengo que cumplir mi promesa. Porque van a dar testimonio. Porque van a dar testimonio. Y nuestro testimonio va a seguir. Porque nuestros hijos nos van a oír. Y van a decir, mis papás siempre llevaban, ofrendaban, siempre diezmaban, siempre entregaban sus primicias. Y por eso nunca nos faltó nada. Y eso va a seguir hablando. Y ellos lo van a continuar porque es lo que les estamos enseñando. Porque ellos lo están viendo y lo van a ver. ¿Sí decimos amén? Y tus nubes destilan grosura. A veces leemos la palabra y pensamos que está dicha metafóricamente, figurativamente, y que wow, sí, esto significa algo muy padre. No, está dicho para el presente. Es para hoy, es para nosotros. Es para nosotros y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a adorar un momento al Señor? Comenzamos leyendo. ¿Traes primicias? Y aseguramos que la bendición, la presencia de Dios repose en nuestra casa. Queremos la presencia de Dios, tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios va a estar en nuestra casa, porque es una promesa que Dios nos está dejando. Así que te invito a que ahorita adoremos al Señor un momentito y le digamos, Señor, yo quiero que tu presencia esté todo este año en mi casa. No nada más el domingo, no nada más un día que quizás estoy recibiendo entre semana, que ya voy a empezar en presencial o me sigo conectando. No, Señor, yo quiero que todos los días, yo quiero que cada día que yo salga a trabajar, Señor, o abrir ese negocio, yo pueda saber que ese día va a ser bendecido. Que no se me mueva por temporadas, que todo el año sea temporada para mí. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Dile, Señor, yo quiero que tu presencia esté todo el tiempo. Pídeselo, vamos a pedírselo juntos. Señor, queremos tu presencia. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Sí, mi Dios. Tu presencia que reine, tu presencia que se establezca, que repose, Señor, en nuestra casa. Que habite todos los días, Señor. Que esté manifestándose, Padre, cada día, Señor. Todos los días, no solamente un día de reunión, porque nosotros, Señor, será como sabemos que será ese lugar, ese tabernáculo, esa casa, esa habitación, Señor, que tú has escogido para establecer ahí tu reino, tu trono en cada familia, Señor. Dando testimonio, Señor. Dando testimonio que tú eres la prioridad, no solamente, Señor, cuando venimos y traemos algo en lo económico, Señor, sino tú eres lo primero del día, tú eres lo primero del mes, tú eres lo primero de la semana, Señor. Tú eres lo primero en servirte, en las decisiones que tomamos, en consultarte a ti, Señor. Que tú seas lo primero, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te lo pedimos. Y abrazamos cada promesa. Abrazamos, Señor, como esas ventanas de los cielos, Señor, están descendiendo esa lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros.
porque no dependemos de lo que sucede a nivel mundial, dependemos de lo que tú haces, Señor. Dependemos, Señor, de que nosotros te honremos. Dependemos, Señor, de que nosotros te creamos a ti, que tengamos fe en tu palabra, que seamos hijos agradecidos, que seamos, Señor, hijos humildes que reconocen que todo viene de ti, Padre. Solamente de ti, Señor. Solamente de ti, Señor. Sí, Señor, hoy te estamos diciendo que tú seas lo primero. Que tú seas lo primero, Señor. Lo primero. Lo primero, Señor. Vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a hacer algo esta mañana para sellar esta palabra con libertad, como tú recibas esta palabra. Pueden pasar aquí al frente, los servidores. Es con libertad, entendiendo y abrazando la palabra. Y podemos sellar esta palabra hoy, esta mañana, diciéndole: Señor, aquí traigo. Quizás es una primicia, quizás es algo que tú estás diciendo al Señor: Señor, yo quiero sellar la palabra con esto. Lo ideal, ¿qué sería? Que sí. Yo sé que a lo mejor no vienes preparado, pero tú sella esta palabra. Dios ve nuestro corazón. Tú tienes libertad de hacerlo. Puedes pasar y decirle: Señor, aquí está mi primicia. Yo lo traigo con todo corazón, Señor, porque yo quiero que tu presencia repose, habite, se establezca todo este año en mi vida. En el nombre de Jesús. Mientras seguimos adorando, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Vamos a seguir cantando. Toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Te adoramos, Jesús. Señor, gracias, Espíritu Santo. Ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Le decimos al Señor esto juntos: dile: Espíritu Santo, ayúdame a poner mis prioridades. Quiero ponerte a ti en primer lugar siempre, Señor. Que no sea solamente un propósito de año nuevo, que sea realmente un deseo de mi corazón y poder demostrártelo solo a ti, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor y prepárate, porque vienen grandes cosas para este año. Bendice al que está a tu lado. Qué bueno que viniste.